Hola chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a hacer varios ejercicios, empezando por este primer problema. Entonces, este problema dice, los siguientes datos son para una planta de vapor simple generadora de energía como la que se muestra en esta figura. En este cuadro vienen cada una de las condiciones de presión, de temperatura y de entalpía para cada uno de los estados que se definen en el sistema. Entonces, vamos a ir viendo. En el estado 1, que corresponde a este numerito que está por acá, tenemos una presión, por ejemplo, de 100.200 kilopascales. En el estado 2 de 6.100, en el estado 3 de 5.900, en el estado 4 de 5.700, en el estado 5 de 5.500, en el estado 6 de 10 kilopascales y en el estado 7 de 9 kilopascales. Entonces, acá en este dibujo lo que tienen es todo lo que está en azul son estos datos que están en esta tabla que ya yo se los doy acomodados para cada una de las presiones, temperaturas y valores de entalpía que aparecen en las tablas. Ahora vamos a seguir leyendo el problema. Dice, a la salida de la turbina, entre paréntesis 6, es decir, en esta zona de acá, se tiene una calidad igual a 0,92. Entonces acá tenemos la calidad y una velocidad de 200 metros por segundo. Entonces colocamos acá el valor de los 200 metros por segundo. Dice, el flujo de vapor es de 25 kilogramos por segundo. Entonces el flujo de vapor que está viendo en este sistema es de 25 kilogramos por segundo. Y dice que a la bomba está entrando 300 kilowatts de potencia, que son estos que coloco acá. Dice, el diámetro desde el generador de vapor a la turbina es de 200 milímetros, o sea, el diámetro de aquí a aquí es de 200 milímetros. Y de 75 del condensador al generador de vapor. Todo lo que está aquí marcado en morado es el tramo que corresponde o que posee un diámetro de 75 milímetros. Dice, determine la velocidad en el estado 5. Es esta que coloco acá en rojo, ¿verdad? Los valores que están colocados en rojo es lo que tenemos que determinar. Dice, asuma que el agua de enfriamiento entra a 15 grados, el agua de enfriamiento de este condensador, ¿verdad? Y que sale a 25 grados. Determina la transferencia de calor en el condensador, el economizador, el generador de vapor, o sea, la transferencia de vapor que hay aquí en el condensador, en el generador de vapor y en el economizador, así como el flujo de agua de enfriamiento. Entonces, también tenemos que determinar cuánto es este flujo de agua de enfriamiento. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Por determinar la velocidad que hay en el estado 5. Entonces, vamos a empezar a subrayar para que al final veamos todo lo que ya determinamos. Entonces, para determinar la velocidad en el estado 5, primero vamos a fijarnos dónde está esa velocidad. Esa velocidad está acá, en la entrada, entre la entrada de la turbina, ¿verdad? Es la velocidad que debemos de determinar. Es decir, tenemos a la turbina, viene esta tubería acá de 200 milímetros de diámetro y esa es la velocidad que vamos a determinar del sistema. Entonces, vamos, yo coloqué acá, ¿verdad? Determinando la velocidad en 5. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a poner acá? Nosotros sabemos, ¿verdad? Que típicamente nosotros calculamos las velocidades como el flujo entre el área. Entonces, esta velocidad 5, nosotros podríamos estar pensando que es el flujo que vaya ahí en 5 entre el área correspondiente en esa sección. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que las unidades de el flujo típicamente son metros cúbicos por segundo, divididos entre esa área y esa área podría estar en metros cuadrados, por ejemplo. Pero nosotros aquí estamos trabajando con masas. Entonces, ¿cómo podemos transformar esos metros cúbicos por segundo a algo que nosotros conozcamos y que involucre la masa? Nosotros podríamos estar pensando en que podemos multiplicar un flujo másico por el valor del volumen específico. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros sabemos que el flujo másico lo tenemos en kilogramos por segundo y si lo multiplicamos por el volumen específico, estaríamos multiplicando por metros cúbicos entre kilogramos. Cancelamos kilogramos y nos quedan esos metros cúbicos por segundo. Es decir, nosotros podemos transformar esta expresión de velocidad como flujo másico por el volumen específico
dividido entre el área. Entonces, esa área es importante que sepan que es el área de la sección transversal, ¿verdad? Por eso voy a poner como ese signo para que lo recuerden. Entonces, esto se va a convertir, por ejemplo, en una nueva fórmula que ustedes pueden utilizar cuando tengan que determinar velocidades. Ahora bien, vamos a proceder a determinar esa velocidad que hay en esa sección, denominada como 5. Vamos a ver, el flujo másico lo conocemos, ¿verdad? Porque nos dicen que ese flujo másico es de 25 kilogramos por segundo. Entonces nosotros podemos venir a decir, ok, 25 kilogramos por segundo. Lo tenemos que multiplicar por un volumen específico. El problema es que ese volumen específico no lo conocemos. ¿Por qué? Porque aquí en esta zona lo único que teníamos era presión, temperatura y entalpía. Pero aunque no conozcamos todavía ese volumen específico, va a ser fácilmente determinable, ¿verdad? Porque tenemos bastantes condiciones como para irlo a buscar en las tablas. Entonces, ese volumen específico tenemos que irlo a determinar. Y el área también la conocemos. ¿Por qué? Porque nos están dando el diámetro de la tubería. Entonces, podríamos estar pensando que esa área va a ser pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Porque la tubería tiene una sección transversal circular. Entonces serían los 200 milímetros, pero voy a multiplicar esto por 10 a la menos 3 para pasarlo a metros, dividido entre 2 elevado al cuadrado. Entonces, lo que vamos a tener que determinar por el momento para poder dar respuesta a esta pregunta es cuánto es el volumen específico en la condición 5. ¿Qué es lo que va a suceder? Que las condiciones en 5 son 5.5 megapascales y 490 grados Celsius. Cuando nosotros vamos a las tablas vemos que, bueno, primero que nada, a estas condiciones estaríamos teniendo un vapor sobrecalentado. Y cuando vamos a las tablas nos vamos a dar cuenta que no hay valores ni para 5.5 megapascales ni para 490 grados de forma directa. ¿Qué significa esto? Vamos a tener que hacer una doble interpolación. Entonces vamos a empezar haciendo esa doble interpolación. Entonces vamos a poner por acá que lo que podemos nosotros saber es que a una presión de 5 megapascales y una temperatura de 490 grados. Es decir, primero voy a estar interpolando para saber el valor del volumen específico a 490. Entonces, ese volumen específico va a ser igual a 0,0, haciendo la interpolación 6330 más 490 menos 450, ¿verdad? Que es uno de los valores que yo puedo encontrar en tabla, dividido entre 500, que es otro valor que yo puedo encontrar en tabla, menos 450, valor de tabla, por 0,06857 menos 0,06330. Entonces, voy a cambiarles aquí el color porque, como siempre lo usamos, ¿verdad? Que el verde sea lo que tenemos en tabla y 490 es el valor para el cual nosotros estamos queriendo interpolar en primera instancia. Entonces, vamos a obtener que ese volumen específico es de 0,06782 metros cúbicos por kilogramo. Ok, ya lo tenemos a una primera temperatura que queremos. Ahora vamos a interpolar para que nos quede el dato a 6 megapascales y una temperatura de 490. Entonces, de la misma forma vamos a decir que el volumen específico va a ser igual a 0,05214 más 490 menos 450 entre 500 menos
450 por 0,05665 menos 0,05214. Ok, entonces acá igual les voy a cambiar de color todo lo que sí viene de tabla. Ok, entonces este valor a ustedes les va a dar que es igual a 0,05575 metros cúbicos por kilogramo. Ok, ahora ya yo conozco a la temperatura que yo deseo, ¿verdad? Porque no perdamos de vista que lo que teníamos que venir a determinar es este valor de acá, ¿verdad? De este volumen específico. Entonces voy a ponerle acá como que estamos buscando el volumen específico en 5. ¿Por qué? Porque ahí las condiciones eran de 5.5 megapascales y 490, pero como les mencioné en tablas no tengo ni esta temperatura ni esta presión. Por eso estamos haciendo una interpolación doble. Entonces ya logré obtener valores en la tabla, digamos, generé más valores de tabla a 490, pero ¿cuál es la presión que yo quiero? 5.5 y no la tengo. La presión que tengo es 5 y 6. Entonces vuelvo a hacer interpolación. Entonces, digamos que esto. Ahora ya yo sí voy a poder determinar entonces ese volumen 5. ¿Cómo qué? Como el 0,06782 que determiné con la primera interpolación más 5,5, ay, perdón, 5,5 megapascales, que es lo que yo quiero, menos 5, que es un dato que yo ya conozco, entre 6 menos 5 por 0,00575 menos 0,06782. Y estos voy a pintarlos como de un color verde un poquito diferente para que recordemos que se convierten como en datos de tablas, pero que fueron datos de tablas como híbridos, ¿verdad? Porque en realidad yo los determiné mediante una interpolación. Entonces, así también practicamos un poquito lo de la interpolación doble. Y entonces así yo voy a poder obtener que ese volumen es igual a 0,06178 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, veamos. Era justamente el único dato que a mí me estaba haciendo falta de saber en mi fórmula para poder determinar cuánto es esa velocidad. Entonces, para que les quede en orden, voy a llevarme esta fórmula de aquí para el otro lado. Bueno, voy a llevarme todo esto mejor. Y ya vamos a poder poner cuánto es ese volumen específico. Entonces, ese volumen sería por 0,06178 metros cúbicos entre kilogramos. Entonces, cuando ustedes hacen esa operación, les va a dar que la velocidad en 5 es igual a 49,2 metros por segundo. Y aquí ya tenemos una de las respuestas. Entonces, 49,2 metros por segundo es la velocidad aquí. Entonces, esa velocidad 5, voy a cambiar acá. Ya determinamos que es 49,2 metros por segundo. ¿Ok? ¿Qué era otra de las cosas que me solicitaban en este ejercicio? Otra de las cosas que me solicitaban eran la salida de potencia de la turbina. Es decir, o dicho de otra forma, me están pidiendo como este trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto es este trabajo que está sucediendo acá? Entonces, recordemos que a la turbina le entran las condiciones del estado 5 y le salen las que se determinan acá como condiciones del estado 6. Entonces, acá es lo que yo coloco, determinando la potencia de la turbina, ¿verdad? Entonces,
tal y como habíamos acordado, ponemos primero ambas ecuaciones, la ecuación de la continuidad y luego la primera ley. Entonces, recordemos que estamos con una turbina. Entonces, todo este término de acá se elimina, ¿verdad? Y vamos a llegar a que el flujo másico de entrada es igual, de salida, perdón, es igual al flujo másico de entrada, que nada más le vamos a llamar como flujo másico. Esa sería la ecuación de la continuidad para la turbina. Ahora, con respecto a la primera ley, ¿qué vamos a tener? Con respecto a la primera ley, vamos a tener que la turbina, ¿verdad? Siempre despreciamos este valor, ¿verdad? A no ser que nos digan lo contrario. En la turbina todo esto se estaría eliminando, ¿verdad? Porque no existe ni M2 ni M1, no hay una acumulación ahí en el sistema. Entonces esto al estar multiplicando todo el paréntesis y esto al estar multiplicando todo el paréntesis se elimina todo. Ok, si voy a tener un flujo másico de entrada, voy a tener una entalpía de entrada, voy a tener una velocidad de entrada. Aquí tenemos que tener cuidado porque ahora que ya empiezan a aparecer estos términos, la energía potencial todavía no me están diciendo nada, entonces eso sí la voy a despreciar. Y con el flujo másico de salida, voy a tener un flujo másico de salida, una entalpía de salida, una velocidad de salida y aquí también la energía potencial se va a despreciar. Entonces, de esta primera ley me está quedando que el flujo másico de entrada, pero recordemos que según nuestro diagrama, ¿verdad? La letra que caracterizaba el flujo másico de entrada iba a ser la letra 5. Pero aquí no lo ponemos porque según la ecuación de la continuidad de eso solo le vamos a llamar como flujo másico. Pero no que viene así, entonces vamos a poner por la entalpía en el punto 5 más la velocidad en el punto 5 va a ser igual al flujo másico por la entalpía de la salida, pero la salida sabemos que es el punto 6, ¿verdad? Entonces sería H6 más la velocidad al cuadrado en 6 más el trabajo. Y vamos a ponerle una sub T para recordar como que eso es de la turbina. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora nosotros? Vamos a tener que ese trabajo de la turbina o esa potencia va a ser igual al flujo másico por la entalpía en el estado 5 menos la entalpía en el estado 6 más el trabajo en 5, la velocidad, perdón, en 5 menos la velocidad en 6. Ok, ahora vamos a ir viendo. ¿Qué sabemos de aquí? Nosotros sabemos el flujo másico, ¿verdad? Que ya sabíamos y lo habíamos utilizado anteriormente como que ese flujo másico eran 25 kilogramos por segundo. La entalpía en 5, vamos a ver si la conocemos. Nos vamos a devolver y la entalpía en 5 efectivamente la conocemos. Entonces vean que aquí me decían, ya me lo daban, que la entalpía en 5 era de 3.404 kilojoules, perdón, por kilogramos. Entonces nos vamos a llevar ese valor y lo vamos a colocar ahí. Ahora, entonces ya esto lo conocemos. La entalpía en 6. Vamos a ir a ver. ¿Conocemos la entalpía en 6? No, no era un dato que nos estuviesen dando. Pero ¿qué conocemos nosotros de aquí que nos puede ayudar a saber esa entalpía? Conocemos una calidad. Entonces, si ya conocemos el valor de la calidad, va a ser muy fácil determinar cuánto es la entalpía. Entonces, vamos a ir a determinar esa entalpía. Entonces, vamos a poner aquí como que H6 va a ser igual a, y van a ser datos, ¿verdad?, tomados de la tabla. Entonces sería 191,81 más la calidad, que me decían que era 0,92 por 2.392,8. Entonces, esa entalpía de salida a ustedes les va a dar que va a ser 2.393 kilojulios por kilogramos. Entonces, como siempre, vamos a cambiar esto de color para que recuerden que esto viene directo de tabla. ¿Ok? Entonces, ya averiguamos cuánto es
esta entalpía de acá. Entonces sería menos 2.393 kilojulios por kilogramo. Ahora va a ser más la velocidad en 5, que es la velocidad que nosotros acabamos de determinar, ¿cierto? Que dijimos que es de 49,2 metros por segundo. Entonces, vamos a ver, esto sería más 49,2 metros por segundo elevado al cuadrado dividido entre 2 por. Pero para tenerlo en las mismas unidades, ¿verdad? Para que sean consistentes acá, digamos, con esto que está quedando en kilo, ¿verdad? Esto vamos a tener que dividirlo entre 1000. Entonces, vamos a poner aquí a que esto quede dividido entre 1000. Es nada más por ese factor de conversión. Y esto va a ser menos la velocidad en 6. Entonces vamos a ir a ver si la velocidad en 6 no la dan. La velocidad en 6 sí no la dan. Y decían que eran 200 metros por segundo. Entonces, vamos a poner aquí menos 200 metros por segundo elevado al cuadrado dividido entre 2, ¿verdad? Y igual el por 1000 para pasar ahí las unidades y que nos quede todo dimensionalmente consistente. Entonces, ese trabajo cuando ustedes lo determinen, les va a dar que es 24.805 kilowatts. Que era lo otro que nos estaban preguntando. Entonces vamos a ver, 24.805. Vamos a irlo a copiar acá porque no sabemos si luego vamos a tener que recordar ese valor. Entonces esto va a ser de 24.805 kilowatts. ¿Y qué fue lo otro que nosotros determinamos ahí? Aunque no nos lo pedían, pero lo necesitamos para la resolución del problema, fue el H6, ¿verdad? Que ese H6 nos había dado 2.393 kilojulios por kilogramo. Pero vamos a copiarlo acá por aquello que en otro ejercicio o en otra delimitación lo necesitemos. Entonces, prácticamente, ¿cuál fue el dominio o el volumen de control que se tomó acá? Fue este, ¿verdad? Para realizar ese cálculo. Ahora, nos dicen, asuma que el agua de enfriamiento entra a 15 y sale a 25, ¿verdad? Que esos eran los datos que habíamos colocado acá, que esa agua de enfriamiento estaba entrando al condensador a 15 grados y salía a 25. Dice, determine la transferencia de calor en el condensador. Entonces tenemos que determinar cuál es la transferencia de calor en este condensador. Entonces igual vamos a darnos como nuestro volumen de control de este sistema. Y vamos a ir a determinar qué está pasando en ese condensador. Entonces aquí vemos que lo que entra está en 6 y lo que sale está en 7. Entonces aquí sería determinando la transferencia de calor en el condensador. Entonces esa transferencia de calor en el condensador, si vemos la ecuación de la continuidad, ¿verdad? Va a pasar igual que en el equipo que tuvimos anteriormente. ¿Qué va a pasar ahí? Que no va a haber una acumulación, podemos verlo. Entonces este término se nos elimina y tendríamos que el flujo másico que está saliendo es igual al flujo másico que está ingresando y vamos a llamarlo que es igual nada más al flujo másico. Y ahora vamos a tener la primera ley aplicada al condensador. Entonces, en un condensador vamos a decir que el trabajo es 0. Y ahora vamos a ver, igual todo este término de acá se nos va a eliminar porque no tenemos como un estado 2 o un estado 1. Lo que tenemos son flujos. Y vamos a quedarnos, despreciamos también la energía potencial y entonces nos está quedando que el calor, que voy a ponerle de C, del condensador, ¿verdad? Más el flujo másico de entrada, ¿verdad? Pero ya sabemos que siempre le ponemos M por el H, la entalpía de entrada,
Pero recordemos ahí que lo que entraba del condensador era el estado 6, ¿verdad? Más, bueno, aquí voy a abrir un paréntesis para que no tener que poner esto dos veces. Okay. Más la velocidad en 6 dividido entre 2 va a ser igual al flujo másico de salida por la entalpía de salida. Y recordemos que la entalpía de salida y era la entalpía en el estado 7 más la velocidad en el estado 7 al cuadrado. Aquí quiero hacerles una aclaración, no se confundan con esta línea que coloco sobre la letra V, no vayan a pensar que es como promedio o algo así. Nosotros usualmente usamos esta línea para promedios, pero en este caso no significa que sea un promedio. Sí es la velocidad en el estado 7. Lo que pasa es que como usamos volumen, también tenemos volumen específico. Es como para diferenciar que cuando vean esa línea sobre una V, estoy hablando de velocidad y no se vayan a confundir, como tenemos tantas V. Entonces, aquí, ¿qué nos queda por hacer? Despejar cuánto es ese QC. Entonces, ese QC sería igual al flujo másico, ¿verdad? Por H7 menos H6, estoy sacando como factor común de una vez, más la velocidad en 7 al cuadrado dividido entre 2, menos la velocidad en 6 al cuadrado dividido entre 2. Y vamos a ver, el flujo másico ya lo conocemos, ¿verdad? Bueno, quería cambiarles también aquí de color esto para que recordaran de dónde estaba saliendo, que fue como un cálculo intermedio que vinimos a hacer. Para que recordaran que es esto que viene aquí. Porque todas las demás cosas en este ejercicio, tanto esta velocidad como esta otra, ya la conocíamos. Ok. Entonces, esa masa ya la conocemos, ¿verdad? Que serían entonces los 25 kilogramos por segundo. Ahora, ocupamos ver o, ¿verdad? Tener la entalpía en 7, entonces vamos a ir a ver si ya no la están dando. Entonces, esa entalpía en 7, si no la dan y nos dicen que es de 168 kilojulios por kilogramo. Y aquí también, chicos, ¿verdad? Si a ustedes no les, aquí era como porque el ejercicio es largo, entonces para facilitar los cálculos ya está. Pero vean que ustedes les están dando una presión y una temperatura. Entonces ya ustedes con una presión y una temperatura ya pueden ir a buscar a tablas incluso este valor, ¿verdad? Para que no se acostumbren a que siempre hay que darles ese valor. Aquí era nada más como para agilizar un poco los cálculos. ¿Ok? Menos H6. Y H6 ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Que era este 2393. Entonces voy a llevármelo también. ¿Ok? Ahora me dicen que eso hay que sumarle, ¿verdad? La velocidad en 7 y hay que restarle luego la velocidad en 6. Entonces vamos a ir a ver qué está pasando con esas velocidades. A ver si tenemos la velocidad en 7 y la velocidad en 6. Entonces, si nosotros vemos por aquí, la velocidad en 7 no la tenemos y la velocidad en 6 sí la tenemos. Entonces, de una vez voy a dejar por aquí indicado que ahorita vamos a tener que venir a apuntar esta velocidad en 7. Pero la velocidad en 6 sabemos que es los 200 metros por segundo. Entonces, velocidad en 6. Okay. Aquí va a ir más algo menos la velocidad en 6, que son los 200 metros por segundo al cuadrado dividido entre 2 e igual lo multiplicamos por 1000, ¿verdad? Para hacer la conversión. Entonces, vimos que prácticamente ya teníamos todo esto. ¿Qué es lo único que nos hace falta? Saber cuánto es esa velocidad en 7. ¿Y cómo vamos a determinar esa velocidad en 7?
De la misma manera que calculamos al puro inicio la velocidad en 5. Es decir, vamos a decir que esa velocidad en 7 es igual al flujo másico por el volumen específico que haya ahí entre el área transversal de esa zona. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes se van a dar cuenta que para las condiciones de presión y de temperatura que hay en el punto 7, nosotros estaríamos teniendo ahí un líquido comprimido. Entonces, pueden buscar tanto el volumen específico del líquido comprimido o pueden utilizar, ¿verdad?, el de vapor saturado a la temperatura. Es decir, en 7 nosotros tenemos una temperatura de 40 grados. Entonces me voy a las tablas de vapor de agua saturada, ¿verdad? Y a 40 grados me fijo en el valor que esté reportado para el líquido saturado y pueden utilizar ese valor también. Entonces, como ustedes gusten, van a la tabla de líquido comprimido o van a la tabla de agua saturada y para una temperatura de 40 grados utilizan el valor del líquido saturado, es decir, el que siempre se reporta como VF. No lo hagan a través de la presión, háganlo a través de la temperatura, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a tener que esto es igual a 25 kilogramos por segundo y ese valor de las tablas va a ser 0,001008 metros cúbicos por kilogramo. Y esto lo vamos a dividir entre el área. Y el área ahí serían pi por. Y recordemos que el diámetro en la sección 7 nos decían que era de 75 milímetros, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que siempre estar como devolviéndonos al problema para estar verificando cuánto eran los valores en cada punto. Entonces sería 75 por 10 a la menos 3 para pasarlo de una vez a metros, dividido entre 2 elevado al cuadrado. Entonces, cuando ustedes meten eso a la calculadora, les va a dar que esta velocidad en 7 es igual a 5,70 metros por segundo. Entonces, ya calculamos ese valor de 5,70 metros por segundo. Entonces, este es un valor que estamos determinando como intermedio, ¿verdad? Para poder conocer nuestros valores. Entonces, vamos a pegarlo aquí. Vamos a correr un poquito esto para que nos quede bien. Entonces, ahí serían 5,70 metros por segundo elevado al cuadrado, dividido entre 2 y multiplicado por 1000, ¿verdad? Entonces, eso sería el Q del C, lo que quiere decir que el Q de ese C estaría siendo igual a menos 56.124 kilowatts. Entonces, ya estamos determinando otra de las cosas que nos pedían. Y vamos a irlo a completar a nuestro cuadro, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a copiar la velocidad por aquello que lo volvamos a necesitar. Y lo que realmente nos estaban preguntando acá era este Q, que ya lo conocemos, que es de menos 56.124. Ay, momento. Kilowatts. Ok, entonces ya determinamos cuánto es la transferencia de calor en el condensador. Y como para no perder el hilo con el condensador, vamos a determinar de una vez lo que nos pedían al diente último, que es el flujo de agua de enfriamiento. Porque ven que este flujo de agua de enfriamiento también está ligado aquí al condensador. Por eso entonces vamos a determinarlo de una vez. Ok, vamos a determinarlo. Voy a abrir una nueva página. Y entonces vamos a determinar acá
el flujo de masa de agua de enfriamiento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar cuál es el flujo de masa de esa agua de enfriamiento? Nosotros podemos decir, ¿verdad? Igual, si planteáramos las fórmulas y todo, vamos a llegar a que el agua o el calor, ¿verdad? Que va a absorber el agua va a ser igual a la masa de agua por la entalpía que tenga el agua a la salida menos la que tenga al inicio. Entonces, vamos a ver de dónde vamos a sacar estos datos. Lo que a nosotros nos están preguntando es el flujo de masa, ¿verdad? De agua. Entonces, vamos a despejar para el flujo de masa de agua. Entonces, esto nos va a quedar así. Y ese calor ya nosotros lo sabemos en realidad. ¿Por qué ya nosotros sabemos ese calor? Porque este calor de menos 56.124 que está liberando el sistema, o bueno, que se está liberando, ¿verdad? Del condensador, si quieren verlo de cierta forma, tiene que estarlo absorbiendo esa agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nada más le vamos a cambiar el signo. Entonces, el calor va a ser igual a este calor, pero con el signo contrario. Entonces, nos lo llevamos como positivo. ¿Ok? Y ahora ocupamos saber cuál es el valor de la entalpía en la salida y la entalpía en la entrada, pero del agua, ¿verdad? No se vayan a confundir con el sistema del condensador. O sea, nosotros necesitamos saber cuál es la entalpía aquí de entrada de esta agua y cuál es la entalpía de salida de esta agua. Pero a esa temperatura nosotros podemos pensar, ¿verdad?, que va a estar en estado líquido. Por lo cual podemos de la misma forma irnos a fijar a las tablas de vapor, de líquido, perdón, saturado, o a las de agua saturada a las respectivas temperaturas. Entonces, si nosotros nos fijamos en esos valores de entalpía a las respectivas temperaturas, no va a haber ningún problema y podemos sacarlo así. Entonces, de las tablas, nosotros conocemos que a una temperatura de 25 grados, ¿verdad? Que era la que salía. Entonces, aquí estaríamos determinando H va a ser igual a HF, que va a ser igual a 104,9 kilojulios por kilogramo. Bueno, aquí en la tabla no lo voy a redondear mejor para que no vaya a haber confusión. Viene como 87 kilojulios por kilogramo. Y a una temperatura de entrada de 15 grados estaríamos obteniendo la entalpía de entrada del sistema, ¿verdad? Que sería igual a la HF, y para ese sería 62,98 kilojulios entre kilogramo. Y esos son los valores que vamos a utilizar. Entonces, vamos a tener este HE menos el HI. Ok, y esto recuerden que está dándonos en kilowatts. Entonces, de aquí nosotros vamos a poder decir que el flujo de masa de agua es igual a 1340
kilogramos por segundo. Y entonces ya respondimos lo otro que nos solicitaban. Ok, nos vamos a devolver para ver ahora qué es lo otro que nos pedían. Lo otro que nos pedían era la transferencia de calor en el economizador. Entonces, para determinar la transferencia de calor en el economizador, veamos que el economizador está acá, ¿verdad? Entonces va a entrarle lo que venga de 2 y va a salir lo que vaya en 3. Y entonces vamos igual a hacer el sistema. Entonces, aquí tenemos determinando la transferencia de calor en el economizador. Tal y como hemos venido viendo, ¿verdad? De la ecuación de la continuidad, lo que nos va a quedar es que el flujo que sale es igual al flujo que entra y que esto es igual a nada más lo que le llamamos como flujo. Y vamos a aplicar ahora la primera ley al economizador. Entonces, en el economizador vamos a decir que el trabajo es cero, que no hay acumulación, que no hay cambios en la energía potencial. Entonces, esta fórmula nos estaría quedando que el calor, y podemos ponerle ahí como una E de economizador, más el flujo de masa por la entalpía, pero recordemos que ahí sería la entalpía que bueno, de la parte de la entrada, que es 2, más la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2, va a ser igual al flujo másico que multiplica la entalpía de salida, pero la entalpía de salida ahí sería del estado 3, más la velocidad en 3, dividido entre 2. Entonces, ahora vamos a tener que despejar cuál es ese calor. Entonces, esto es igual al flujo másico por la entalpía en 3 menos la entalpía en 2 más la velocidad en 3 al cuadrado dividido entre 2 menos la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2. Ok, entonces va a pasar igual que como hemos venido haciendo, ¿verdad? El flujo másico ya nosotros lo sabemos. Y el flujo másico que han dado ahí es de 25 kilogramos por segundo. Ahora vamos a ver, vamos a necesitar entalpías en 3 y en 2 y también vamos a necesitar las velocidades en 3 y en 2. Vamos a ver qué tenemos. Entonces, la entalpía en 2 y la entalpía en 3 sí las conocemos. Y las velocidades no las conocemos. Entonces, vamos a llevarnos al menos los datos que sí sabemos. Entonces, vamos a ver, sabemos en 2, 194. Ok. Y en 3 era de 744, perdón, kilojulios por kilogramo. Ok, entonces pues ya los conocíamos. Y V3 y V2 los vamos a tener que determinar. Los vamos a tener que determinar de la misma forma que hemos venido determinando todas las anteriores, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, que la velocidad en 3 va a ser igual al flujo másico por el volumen específico que hay en 3 dividido entre el área transversal de 3 y que la velocidad en 2 es igual al flujo másico por el volumen específico en 2
por el área transversal de 2. Entonces, de aquí ya sabemos que el flujo másico, ¿verdad? Es 25 kilogramos por segundo, que lo vamos a tener que multiplicar por el volumen específico que hay en 3. Que entonces ese volumen específico que hay en 3, lo que hacemos es, disculpen chicos, hubo un ligero, se fue por un momento el internet, pero bueno, ya estamos de vuelta. Entonces, como les iba diciendo, aquí nada más para sacar esta velocidad en 3 sería multiplicar estos 25 kilogramos por segundo por el volumen específico en 3. Entonces, igual ustedes a las condiciones que están en ese estado 3, ustedes tendrían un líquido comprimido, pero igual, vamos y nos fijamos a las tablas de vapor del sistema saturado, ¿verdad? Y escogemos específicamente de agua saturada y escogemos específicamente el valor del líquido saturado. Entonces voy a copiarlo aquí con otro color para que recuerden que eso es directo de tabla. Y estaría siendo 0,001121 metros cúbicos por kilogramo. Y eso lo vamos a dividir entre el área. El área que hay en esa sección era la que correspondía al diámetro de los 75 milímetros. Entonces, sería pi por 75 por 10 a la menos 3 dividido entre 2 al cuadrado. Y esta área, perdón, esta velocidad entonces nos estaría dando 6,34 metros por segundo. Entonces esa sería la velocidad en 3. Y luego la velocidad en 2 sería, voy a copiar aquí prácticamente que todo, porque en 2 también tenemos el diámetro de 75 milímetros. ¿Ok? Lo único que nos va a cambiar es que cuando igual a las condiciones que hay en 2, también tenemos un líquido comprimido, entonces igual podemos utilizar las tablas de agua saturada y escogemos el valor de líquido saturado. Entonces, este valor, perdón, este valor de aquí estaría siendo 0,001010. Y entonces la velocidad nos estaría dando 5,72 metros por segundo. Entonces, esto igual se los voy a cambiar de color para que recordemos que estos son como valores que ocupamos para determinar en realidad lo que a nosotros nos importaba, ¿no? Entonces ya vemos que conocemos esto y esto, que era lo que nos importaba. Entonces, aquí habíamos quedado como más algo que íbamos a venir a determinar, ¿verdad? Que ya lo sabemos. Entonces, voy a tratar de subir un poco todo para que nos quepa aquí en esta misma línea. ¿Ok? Y entonces aquí estaríamos teniendo más la velocidad en 3 al cuadrado, pero ya sabemos que la velocidad en 3 es esto, ¿verdad? Y la velocidad en 2 es esto, ¿ok? Entonces sería esto al cuadrado menos esto al cuadrado, que están divididos entre 2 por 1000, dividido entre 2 por 1000, y cerramos paréntesis. Entonces, cuando ustedes metan todo eso, les va a dar que ese Q, que voy a apuntarlo, vamos a ver, tal vez podamos subir, y esto, sí voy a subirlo todo. Entonces,
SQE nos estaría dando que es igual a 13.750 kilowatts. Entonces ya sabemos otra de las cosas que nos estaban pidiendo. Nada más voy a llevarme esta velocidad 3 de 6,34 metros por segundo para el puro inicio por aquello que la necesitamos más adelante. Entonces, esto sería la velocidad en 3 igual y la velocidad en 2. Ya lo estamos determinando, bueno, lo habíamos determinado y nos había dado 5,72. Ese 5 está muy raro. Metros por segundo. Ok. Chicos, aquí nada más quiero hacerles una aclaración, ¿verdad? Y es que tengan cuidado porque muchas veces ustedes podrían pensar que por estar el sistema en un mismo diámetro, la velocidad no está cambiando, pero es que vea que la forma en la que nosotros determinamos la velocidad depende del volumen específico. Y si el volumen específico cambia, entonces va a cambiar, por lo tanto, la velocidad que estamos obteniendo en cada una de las líneas, para que tengan mucho cuidado, porque vea que en realidad la forma en la que nosotros determinamos velocidad, sí está bien, depende del área y el área va a tener un cierto diámetro asociado, pero vean que también depende del volumen específico, entonces prácticamente que de aquí a aquí se van a ver cambios en la velocidad. Y el último que nos pedían, o bueno, que tenemos por determinar, es la transferencia de calor en el generador de vapor. Entonces veamos que el generador de vapor está acá. Es decir, le está entrando lo que viene de 3 y está saliendo lo que va en 4. Entonces le entra 3 y le sale 4. Entonces nos vamos a venir acá para el generador de vapor. Igual tenemos las dos ecuaciones, ¿verdad? La de la continuidad y de la primera ley. Entonces, esto lo hacemos 0. Bueno, no hay acumulación y entonces nos queda como siempre, que el flujo másico a la salida es igual al flujo másico a la entrada, que es lo que hemos venido llamando todo el tiempo, nada más como flujo másico. Ahora, de la primera ley, entonces, todo esto desaparece, ¿verdad? Aquí no vamos a tener un trabajo, no vamos a tener un cambio en la energía potencial. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Que el Q más el flujo másico que está entrando, pero en este generador de vapor, recordemos que lo que entraba estaba en 3, más la velocidad en 3, perdón, la entalpía en 3, ahí me brinqué la entalpía. En 3 va a ser igual a lo que sale, pero lo que sale es lo que está en el punto número 4, ¿verdad? Entonces va a ser H4 más la velocidad en 4. Ok. Y vamos a despejar entonces para ese Q, que vamos a llamarle como el Q de G, como de generador de vapor, ¿verdad? Entonces ese QG va a ser igual el flujo másico por la entalpía en 4 menos la entalpía en 3 más la velocidad en 4 menos la velocidad en 3. ¿Ok? Y vamos a ir a determinar qué es lo que nosotros tenemos. Ocupamos H4, H3 y V4 y V3. Entonces, H4 y H3 lo tenemos. La velocidad en 3 también la tenemos. La que nos está haciendo falta es la velocidad en 4. Entonces, vamos a tomarle, voy a llevarme estos datos, que entonces estaría haciendo, voy a llevarme al de H4, bueno, no, voy a llevarme la velocidad en 3.
Entonces, el flujo másico que siempre hemos venido trabajando, ¿verdad? De los 25 kilogramos por segundo, lo vamos a multiplicar por H4, que era de 3.426 kilojulios por kilogramos, menos H3, que ya lo sabíamos, que era de 744 kilojulios por kilogramo, perdón, más la velocidad en 4, que no la sabemos, menos la velocidad en 3, que ya la sabemos, elevado al cuadrado dividido entre 2 por 1000, ¿verdad? Para convertirlo. Ese va a ser el QG. Entonces, de aquí vemos que sabemos esto, esto y esto. Nada más nos está haciendo falta ese V4, ¿verdad? Esto es lo que nos está haciendo falta. Ok, entonces vamos a determinar eso. ¿Cuánto va a ser ese valor? Cuando nosotros vamos y buscamos a las tablas, vamos a tener que interpolar nuevamente. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vamos a saber para ese estado, ¿verdad? En 4 que, ok, bueno, primero que nada, a través de las condiciones sabemos que tenemos un vapor sobrecalentado. Entonces, en ese estado 4 de vapor sobrecalentado que tenemos acá, nos está diciendo que sale a 5.7 megapascales, pero 5.7 megapascales nosotros no tenemos ese valor, solamente tenemos a 6 y a 5. Entonces, el valor del volumen específico vamos a tener que interpolarlo. Entonces, voy a ponerle aquí los datos como para que no nos perdamos de cómo sale. Entonces, de las tablas van a poder leer, por ejemplo, que a 6 megapascales el volumen específico es de 0,05665 metros cúbicos por kilogramo y que a 5 megapascales el V es de 0,06857 metros cúbicos por kilogramo. Ok, entonces, cuando ustedes lo interpolen, van a obtener que ahí es de 0,06023 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar ahora esa velocidad en 4? Tal y como aprendimos desde el inicio de este ejercicio, ¿verdad? Entonces, la velocidad en 4 va a ser igual al flujo másico por el volumen específico en 4 dividido entre el área transversal que haya en ese punto. Entonces va a ser los 25 kilogramos por segundo por 0,06023 metros cúbicos por kilogramo dividido entre pi por el radio al cuadrado. Y entonces van a obtener que esa velocidad es igual a 47,9 metros por segundo. Entonces, ok, ya podemos resolver entonces cuánto es esa transferencia de calor que está viendo. Vamos a llevarnos a esto. Lo vamos a pegar acá. Pero modificando este dato, porque ya sabemos cuánto es ese dato. Sabemos que ese dato es 47,9
metros por segundo al cuadrado dividido entre 2 por 1000. ¿Ok? Y entonces ese calor, o bueno, esa transferencia del generador les va a dar 67.079 kilowatts. Y esto era lo otro que nos estaban pidiendo. Y así podemos ver prácticamente, entonces, como ya terminamos con todas las preguntas que nos hacían en este ejercicio. Entonces, vean, chicos, que es un ejercicio bastante largo, bastante laborioso, pero en realidad es nada más de que ustedes mantengan el orden, que pongan todas las cosas que van sabiendo de cada sistema y así, porque incluso, ¿verdad? Ya esta velocidad aquí, velocidad en 4, ya la sabemos, ¿verdad? Que fue la que determinamos de 47,9 metros por segundo. Van a poder salir con éxito, ¿verdad? Si les saliera, ¿verdad? O para resolver ejercicios como este. Nada más entonces vean que es bastante importante que recuerden que la fórmula con la cual nosotros calculamos velocidad incluye este volumen específico y por lo tanto siempre tenemos que tener en cuenta cada una de las condiciones.